Esta es la ciudad de Aquisgrán. En francés dirías Aix-la-Chapelle o, como dirías en alemán, Aachen, la ciudad donde nací y me crié y estudié idiomas. Y la verdad, una de las ciudades en Alemania que más me gustan. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Por dos razones. Directamente por tres. Una, porque aquí está una de las clínicas más avanzadas del mundo que se llama Aachen Klinikum. Más adelante te muestro algunas fotos. Y porque aquí muchos estudiantes quieren viajar a estudiar precisamente de Latinoamérica, no solo de Colombia, sino de otros países de habla hispana, porque la ciudad está en un punto equidistante donde puedes ir en bicicleta a Bélgica y a Holanda. Es definitivamente una ciudad, por así sea pequeña, muy cosmopolita y súper interesante. Si la quieres conocer, en verano es lo ideal. Entonces, sí, y otra cosa. Esta es la ciudad que alberga los restos de Carlo Magno. Entonces, para que tengas en cuenta, esta catedral gótica los tiene. Yo fui acólito acá. Entonces te imaginarás, tengo mi propia historia con la ciudad y te cuento esto por muchas razones. Cuando estudié lingüística y germanística y me volví profesor de idiomas, pues obviamente empecé a tener los primeros estudiantes directamente en Alemania que querían estudiar español. Y ya después, en Latinoamérica y otros países, alemán. Alemán precisamente es el tema ahorita. Porque te cuento la historia de uno o de varios amigos médicos, pero digamos uno en particular que por razones obvias de proteger la identidad, te digo que se llama Daniel y que viaja a Alemania porque pues quiere vivir allá, hacer su especialización debido a que es algo muy difícil, por ejemplo, en Colombia. Creo que en otros países también, según lo que he hablado con otros médicos, amigos. Entonces, por ende, pues normalmente me dice Daniel que el semestre puede estar costando entre 25 y 30 millones de pesos. No puedes ejercer como médico y es algo que se puede durar entre 3 años o de pronto un poco más, dependiendo las palancas, por así decirlo, que tengas. El gobierno alemán, en cambio, no. El gobierno alemán te permite trabajar medio tiempo como médico y el otro tiempo dedicarlo a tu especialización después de que tengas la aprobación de tus documentos como médico en alemán, es decir, que hayas aprobado el Fachsprachprüfung y puedas ejercer. Es decir, cuando tienes nivel B2 en alemán, y aquí viene el tema, después de B2 hacia arriba, puedes empezar a hacer hospitaciones, esperas más o menos 12 semanas que aprueben tus documentos, puedes traducirlos con apostille oficialmente en tu país, porque eso con el apostille es reconocido internacionalmente y la mayoría de traductores pueden hacerlo. En alguna época lo hice yo también. Y la terminología médica, como te imaginarás, tiene mucho que ver con latín. Español es latín vulgar, entonces ya entenderás que muchos términos en un libro ya los entiendes. Por el origen griego y latín, en medicina son muy similares. Solo cambia el tema de la pronunciación. Entonces aquí viene el tema. Cuando mi amigo Daniel decide irse a Alemania con su familia, pues él normalmente no había hecho cálculos completos de que por estancia, por cada persona, y lo puedes verificar en línea y en los enlaces que te dejo en mi canal, tienes que tener 856 euros por cada persona. Eso lo exige el gobierno alemán de entrada. Puedes colocarlo en una cuenta cerrada en un banco, pero como tal, que le compruebes al gobierno alemán de que puedes estar en la estancia y lo que piense durar, la duración que tenga tu curso. Entonces, pues, este amigo no tenía B2 y obviamente para él, pues, imagínate ya los costos, 856 euros multiplicados por dos, tres personas, porque tenía que llevar a su esposa y a su hijo, entonces imagínate, son tres personas como tal y los costos salían de sus ahorros. Entonces, pues, finalmente si haces un cálculo por 10 a lo que está el euro actualmente, pues puedes estar pagando fácilmente 120 millones o más. Entonces, ¿a qué viene el tema? A que si no tienes B2, pues te resulta muy costoso. Hay muchas entidades que te ofrecen la experiencia, Alemania y todo lo demás, pero dicha experiencia es interesante si tienes nivel B2. Por eso te lo digo acá. Ten muy en cuenta eso. Ahora vayamos a la clínica. Mira, esta es la megaclínica Krankenhaus Uniklinik Aachen. En este documental, que te lo coloco en mi canal en la sección de películas y documentales, puedes ver todo lo que involucra esta clínica y su avance tecnológico. Yo diría una de las mejores del mundo.
Entonces, como tal, te coloco, obviamente por razones de copyright, una parte, el resto lo puedes ver en mi canal. Entonces, escucha esto que sigue acá. Te colocaré para que tengas como un cuadro claro de lo que es esta clínica y seguiré contándote la historia de Daniel y el tema de costos alemán y lo demás. Entonces, mira, aquí le damos play. Uniklinik Aachen. Krankenhaus der Superlative. Einsatz für die Heli-Crew. Eine schwer verletzte Patientin wird eingeliefert. Die Ärzte in der Notaufnahme versuchen, ihr Leben zu retten. Im Moment halten wir die Narkose aufrecht. Die Patientin ist also in einem künstlichen Koma. Pro Tag fahren 80 bis 100 Krankenwagen die Megaklinik an. Das Ärzteteam ist im Dauereinsatz. Bei dieser Patientin zählt jede Minute. Der Verdacht auf Schlaganfall wird sich wahrscheinlich bestätigen. Der Neurologe führt jetzt noch weitere Untersuchungen durch. Logistik der Superlative. Ein gigantisches Transportsystem durchzieht die riesige Klinik. Es verteilt pro Tag bis zu 100 Tonnen Material blitzschnell auf alle Stationen. Ich bin stolz darauf, diese Anlage reparieren zu dürfen, dran warten zu dürfen. Eine gigantische Großküche. Täglich werden hier mehr als 2000 Mahlzeiten zubereitet. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich das Essen so warm wie möglich rausbringen. ¿Cuál es el tema? Ahora acá brevemente te digo qué significa. Pues es una clínica que, como te imaginarás, sirve más de 2000 comidas al día, por lo que es gigantesca. Y el tema para ti es cuándo es interesante poder aplicar a todos los trabajos que tiene esta clínica y lo demás. Que tengas alemán B2. Porque si no, se te van a disparar los costos. Y aquí quiero aclararte esto para que no te pase lo de mi amigo Daniel, que terminó pagando mucho más de lo que hubiera hecho si hubiera escuchado un consejo económico inteligente con respecto a sus finanzas. Porque si bien es cierto, la experiencia alemana es buena para ti, pues va a ser mucho mejor si tienes nivel B2. Entonces, como tal, por eso te digo, esto es algo que normalmente la mayoría no te va a decir. Y yo entonces, como tal, sí te digo esto y por eso investigo todo el tiempo. Porque primero, esta es la ciudad que conozco y segundo, porque sé cuál es el procedimiento que puede seguir un médico o una médica en su respectivo país si tiene nivel B2 de alemán, que es donde yo me especializo, colocándote primero en nivel A1, dándote las herramientas, los recursos y todo lo demás. Aquí te digo cómo. Aquí me perdonas que me extienda un poco, pero te conviene escuchar esta información. Cuando se trata de preparar a un estudiante, sé que cuando estudia medicina, por los que he venido preparando en los últimos 20 años, pues requiere de un vocabulario técnico médico que lo pueda pronunciar, identificar y poder aplicar en las diferentes situaciones, no solo de la anamnesis y lo demás. Entonces, por ejemplo, en estos videos que selecciono, como puedes ver acá, uno de ellos, este en particular, que se trate de estudiar con este y todo el material. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué se trata? Que aquí tengas desbloqueo y despegue en alemán porque te va a servir mucho. Entonces, lo que te decía antes, cuando tienes capacidad y preparatoria y puedes entender lo que te dice un paciente porque tienes nivel B2, pues empiezas a hacer hospitaciones, te ahorras infinitamente muchos costos y cuando tienes el vocabulario idóneo, la pedagogía idónea y las características como son, avanzas más rápido. No te pones a gastar más de lo que no debes gastar simplemente por tener una experiencia que, como te lo digo, no es tan interesante si no hablas alemán. A partir de que lo hables es interesante para ti. Entonces, eso es lo que yo coloco acá, para que lo puedas ver de primera mano. Listas de reproducción, te las voy a colocar de mejor manera para que las puedas ver aquí mismo. Entonces, como te mostraba ese primer video, ahí te voy a ilustrar todo. Los diálogos y qué es lo que tienes que hacer. Pero veremos algo más. Vamos a avanzar aquí un poco más y vas a ver no solo este video, sino los que parten de cero, la estructura, la gramática que te sirva, cómo preparar el oído, alemán para médicos exclusivamente porque mira, en vez de invertir en publicidad y en vez de invertir en otro tipo de, digámoslo así, esos likes que tú podrías comprar con Facebook, lo invierto directamente en la investigación para que te sirva y tengas un viaje real. Digas, por ejemplo, si se trata de lo que dice acá, te lo señalo con mi lápiz, de lo que es Fachsprachprüfung, el primer examen de homologación que vas a tener, porque esta médica va a ilustrarte exactamente cómo es que tienes que tener no solo el nivel de alemán B2, llegar a C1, te va a servir, te preparo y te ayudo, sino que puedas demostrar primero en teoría lo que eres capaz de responder en toda la problemática médica
desde la anamnesia, obviamente lo sencillo, como hiciste en las hospitaciones, hasta lo que es un diagnóstico como TAR o un diagnóstico diferencial, como ya te imaginarás. Entonces esta médica se encarga de eso, como puedes ver acá, entre las muchas otras que existen. Finalmente, este tipo de exámenes que asustan a los estudiantes porque es Kenntnisprüfung, directamente ya lo mismo de Fachsprachprüfung, pero con pacientes reales, para eso te preparo. El alemán respeta a quien habla su idioma, y si tienes una preparatoria con el vocabulario, las frases, el oído, la estructura y todo lo que requiere un idioma, vas a llegar con pie derecho. Te digo cómo y por qué, y por eso hago este video. Para que sepas que no solo estoy creando esta lista de médicos, sino otras dos listas por el tema de pedagogía, desarrollo de oído, y que sepas obviamente todas las características. Cuánto gana un médico, como dice acá, en qué condiciones, cuánto pagarías de impuesto, si puedes viajar con tu familia o no, y todas las demás condiciones que ofrece el gobierno alemán, porque sí necesitan médicos. Y sobre todo, después de que sabes el idioma y estás dispuesto a aprender y a trabajar, los alemanes adoran eso. Claro que no solo ellos, todo el mundo, cuando tienes la actitud adecuada, para que lo tengas en cuenta. Entonces, como te imaginarás, aquí con nombre propio, precio y lo demás, 234 euros, es una fracción de lo que tendrías que pagar normalmente si empiezas desde cero en Alemania. Por eso normalmente a un estudiante hay que decirle cuál es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer, lo que va a estudiar primero antes de viajar. Entonces yo te muestro todo este tipo de condiciones y características. Aquí me perdonas la falta de modestia, pero es que los estudiantes míos pasan los exámenes porque los preparo como son. Deben de trabajar, eso sí, pero es muy diferente, como te digo, tú invertir 234 euros a pagar mensualmente 856 euros mensuales durante el tiempo que te demores pasando niveles A1, A2, B1, B2. Mientras que con los 150 videos que te doy, las prácticas y todo lo que yo voy colocando en mi canal, más los exámenes de control de progreso, pues te ahorras infinitamente mucho dinero. Por eso hago todo esto acá, y cuando dices, no, es que el idioma es demasiado difícil, pues fuera de este alemán para médicos, hago uno que es desbloqueo y despegue en alemán, para que sepas que acercarte a un idioma tiene ciertas características y es válido que te equivoques, es válido que repitas, es válido que tengas otro tipo de acercamiento diferente al de la medicina. Entonces, con buena pedagogía, este tipo de cosas se pueden hacer. Como te digo, siempre y cuando la guía, como te doy yo acá, sea la idónea y la profesional. Porque he visto cuando un médico le explica a otro médico alemán, y un médico es médico, sabe de medicina, no sabe de pedagogía, no sabe de lingüística, no sabe de germanística, no lo orienta bien. Cuando le dice, abre el libro médico y te pones a estudiar terminología médica, eso ya lo entiendes tú porque el origen es latín y griego. Eso no es la ciencia. La ciencia es que te diga exactamente cómo, qué tipo de vocabulario, cuándo gramática, cuándo no, y que te dé confianza para poder producir tu primer nivel de alemán, digamos nivel A1, para pasar rápidamente a nivel A2. Entonces, así puedes estudiar tú, tu cónyuge, las personas que estudian alemán contigo, de una manera coherente, con control de progreso y la pedagogía que es. Eso es lo que yo te digo acá, para que tengas en cuenta y sepas de una vez de entrada todo lo que yo hago. Tienes, como te digo, acceso directo a todo lo que tengo en mi canal de forma exclusiva y que vengo investigando en los últimos 20 años, como te digo, que sé que le ha servido a los estudiantes míos para ahorrar ese costo, como te digo yo allá, de pagar 856 euros, como te digo, durante un periodo que puede superar fácilmente los 10 meses, porque si no hablas alemán, no te van a hablar alemán allá en Alemania. Tendrías que, como te digo, tener B2 para interactuar con alemanes, hacer hospitaciones y lo demás. Por eso coloco todo este video, por los costos que tuvo este amigo Daniel, cuyo nombre lo coloco ficticio, pues por razones obviamente, de anonimato válidas, pero con la respectiva autorización de él, y otra médica amiga que también pagó algo que no debió por no prepararse de manera idónea. Entonces aquí te lo evito yo con este producto, que tengas claridad y sepas cómo abordar tu alemán con el material que es y cómo debe ser.